versos 5 y 6. Vamos a leer estos dos versos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Todos. Mas Él herido, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Y quiero resaltar, hermanos, esta parte B del verso 5. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Y vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios siga guiándonos, para que Dios hable a través de su palabra, hermanos. Y vamos a empezar a orar, a decirle: Señor, aquí he venido, Dios, con una expectativa, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, has sido fiel. Señor, aquí estamos una vez más delante de ti, Señor, en esta tarde, Dios, que tú nos regalas. Padre, hoy queremos, Señor, que abras nuestros oídos a tu voz. Señor, hay muchas voces que oímos, hay muchas voces a nuestro alrededor, Señor. Pero hoy quiero escuchar la tuya, Padre. Pero hoy quiero ser sensible a tu voz. Padre, quita todo argumento que se levante contra ti. Quita, Señor, todo pensamiento que no sea tuyo. Quita, Padre Santo, de nosotros todo aquello que nos impida conectarnos a ti. Señor, ayúdanos. Señor, dirige nuestras vidas para que esta palabra, Señor, entre en nuestro corazón, que haya tierra fértil, Señor, para que tu palabra, Señor, como esa semilla dé fruto en abundancia. Padre, yo te agradezco, Señor, por tu presencia. Padre, gracias. Destruye toda opresión del enemigo, Señor, toda distracción. Padre, declaramos sanidades, declaramos milagros, Señor, en esta tarde. Tú eres poderoso y en ti confiamos. Gracias, Dios. Bendito eres tú, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Dios. Amén. Gloria al Señor. Y podemos sentarnos, hermanos, dándole la honra al Señor, dándole la gloria a Dios. Hermanos, y como siempre, yo les invito a que estemos a la expectativa, que estemos atentos, hermanos, que en estos minutos el Señor desde su trono, yo me imagino a Dios desde su trono, hermanos, levantándose y diciendo: ahí en la iglesia del Olar te voy a salvar, voy a hacer algo, pero solo lo puedo hacer con los que tengan su corazón conectado. Hermano, uno se desespera cuando se le descarga el celular, ¿cierto? Y usted está tal vez en la calle y ¿cómo voy a cargar mi celular? Y usted tiene que buscar un lugar donde conectarse. Amén. ¿Sabe? Con el Señor pasa lo mismo. Tiene que haber algo en nosotros que nos ayude a conectarnos con el Señor, que nos ayude a siempre estar, aunque usted, hermano, tal vez no esté aquí en el templo, aunque usted tal vez no esté aquí en el ayuno, no esté en la reunión, pero usted puede estar en su lugar de trabajo, hermano, y estar conectado con el Señor. Usted puede estar allí, hermano, con una conexión directa. Amén. Y esto es una bendición, que siempre estemos allí conectados, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, esta palabra que tal vez hemos leído en varias ocasiones, que de hecho es una palabra que yo siempre he dicho: Dios mío, el profeta, cuando escribió esto, el profeta Isaías, narra de una manera impresionante lo que el Señor Jesús vivió. Amén. Lo que el Señor Jesús tuvo que vivir allí en la cruz. Amén. Pero también, hermanos, habla de nosotros. También habla sobre nosotros. Y lo dice aquí en ese verso 5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y hoy quiero hablarles, hermanos, bajo un tema que el Señor me ha guiado a titular de la siguiente manera: el alto precio de nuestra paz.
Amén. El alto precio de nuestra paz. Este va a ser el título de esta reflexión, hermanos, de esta pequeña enseñanza. Y tengamos presente eso, que hay un alto precio por nuestra paz. Que hay un alto precio por tu paz y por mi paz. Hermanos, la búsqueda de la paz siempre ha sido una de las mayores necesidades del ser humano. La búsqueda de la paz siempre ha sido una necesidad. Existen organizaciones, grupos de personas, partidos políticos, fundaciones, etcétera, que giran alrededor de la búsqueda de la paz. Amén. De la búsqueda de eso tan importante, ¿cierto? Y de hecho en nuestro país, hermanos, se ha vivido, todos lo sabemos, ¿no? Un proceso de muchos años en el cual estamos buscando la paz. Amén. Estamos buscando el fin de un conflicto. Y muchos se oponen, muchos están de acuerdo, muchos tienen diferentes opiniones acerca de los procesos de paz y de la paz en general. Amén. Y esto nos muestra que la paz es una necesidad, es algo que estamos buscando todo el tiempo, los países, los gobiernos, las naciones. Amén. Pero ¿cómo realmente podemos definir la paz? ¿Cómo podemos definir la paz? ¿Qué realmente es la paz? Amén. Porque la Biblia habla y menciona muchas veces la palabra paz. Y desde una perspectiva podemos ver la palabra paz y la podemos empezar a desmenuzar, hermanos. Así que no se me duerma, hermano, porque la vamos a empezar a desmenuzar. Vamos a ver la paz, hermano, esa palabra de una forma que nos ayuda, hermanos, a entender por qué realmente Dios pagó un precio y el Señor Jesús pagó un precio por la paz. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Y mire, desde una perspectiva, la palabra paz, hermanos, para los que les gusta tomar nota, proviene de un latín que es la palabra pax, P-A-X, ¿sí? El latín pax. De ese latín, hermanos, significa acuerdo o pacto. Amén. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, la paz viene siendo como un estado de quietud, como un estado de tranquilidad. Y su término en el latín se refiere a la ausencia de guerra. Amén. La ausencia de guerra. ¿Sí? Todo aquello, toda esa palabra viene centrada en el tema de los conflictos entre estados. Todas las guerras que nosotros escuchamos, los conflictos, su raíz del latín viene de la palabra pax. Amén. Pero también cuando analizamos esa palabra, hermano, desde el antiguo hebreo o desde el hebreo del Antiguo Testamento, encontramos que la palabra paz viene de un término que hemos tal vez escuchado en alguna ocasión. Amén. Que es la palabra hebrea shalom. Shalom, que es muy común, amén. Entre los judíos, entre los israelitas, es muy común que se saluden con esta palabra, amén. Shalom. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa bienestar, significa integridad, y es un bienestar que incluye una totalidad del ser. Entonces ahí vemos que va un poquito más allá de la palabra latín pax. Shalom ya implica algo más, una totalidad mayor de paz. Por ejemplo, si nos pusiéramos a mirar en Números, por ejemplo, capítulo 6, también un texto muy conocido, capítulo 6, verso 26, dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si nosotros tuviéramos nuestra Biblia allí escrita en hebreo, diría: y ponga en ti shalom. Amén. En Jueces también, una historia bíblica que narra
en el capítulo 6 sobre Gedeón. 6:22 también dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y en el 24 dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Ebiezeritas. Y acá en algunas Biblias, por ejemplo en la mía dice que Jehová Shalom es Jehová es paz. Amén. Entonces, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento, y un poquito de historia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Amén. Y en todas las palabras paz que se encuentran en el Antiguo Testamento hace referencia a la palabra Shalom. ¿Sí? En Hebreos 13:20 también dice: y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces aquí también habla del Dios de paz, o el Dios Shalom, que es quien nos da esa paz. Entonces, hermanos, la palabra paz se repite muchas veces a lo largo de la Biblia, bastantes veces. Y no solamente tiene que ver con la ausencia de guerra o con la ausencia de un conflicto, sino que también designa una forma de saludo o una forma de despedida, y todo aquello que hace posible una vida sana y en armonía. Amén. Todo eso, si uno se empieza, uno dice, bueno, paz, son 3 letras, ¿cierto? Pero todo lo que encierra esa palabra, hermanos, nos empieza a mostrar otras cosas, nos empieza a mostrar que Dios en esa pequeña palabra de 3 letras tiene cosas bien hermosas. Amén. También se refiere a una vida sana, en armonía y al pleno desarrollo humano. Entonces, una persona que puede decir: yo tengo esa paz, ese shalom, puede decir que vive en armonía. Amén. Pero, hermano, yo no me quedé solamente ahí. Yo empecé a investigar un poco más sobre esa palabra. Y como les decía, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Amén. Pero el Nuevo Testamento, después, cuando empiezan los evangelios, está escrito en griego. Y también me empiezo a dar cuenta que en el Nuevo Testamento la palabra paz también está. La palabra paz también está escrita en muchas partes. Y ahora en el griego, ¿qué significa? ¿Sí? Y ustedes me perdonan si estoy muy técnico, amén. Pero esto es bueno saberlo, porque ahí empezamos a escudriñar un poco más, empezamos a ir más abajo en la escritura. Y en el griego, hermano, la palabra paz es una palabra griega que se llama, o que dice, o que se escribe eirene. Amén. Eirene. Es la palabra griega que traduce paz y tiene un significado más profundo, hermanos. Y aquí es donde yo empecé a decirle: Señor, hay algo más. Porque sabe, el significado que más me llamó la atención de la palabra griega eirene es orden. Amén. Orden. Y este significado sí me llamó mucho la atención, hermanos. Porque si uno va y empieza a buscar y a seguir escudriñando, y uno dice, bueno, paz significa un fin del conflicto, significa armonía, significa también un saludo. Pero cuando empiezo a ver que también la palabra paz significa orden, hay un texto, hermanos, con el que si yo tuviera mi Biblia y usted tuviera su Biblia en griego, hermanos, se encontraría que, por ejemplo, en Primera de Corintios, amén, capítulo 14, verso 33, hay una situación en la que el apóstol Pablo habla sobre el hablar en lenguas. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver el tema de hablar en lenguas con la palabra paz y con el tema del orden? Pues, hermanos, recordemos que en el verso 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén.
Si usted tuviera su Biblia en griego diría sino de Eirene. Eirene. Entonces, allí vemos que el apóstol relaciona la paz con el orden. Amén. Porque aquí en este contexto de esta parte de la Biblia dice que el hablar en lengua se debe hacer en orden. Amén. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Y ahí es donde yo, hermano, empiezo a relacionar la paz con el orden. La paz no solamente es que no hayan problemas. La paz no es solamente que tengamos una vida en armonía, sino que haya un orden conforme al plan de Dios. Yo no sé si me siguen, hermanos, pero si usted va al Génesis, ahora nos devolvemos y apenas vamos en la introducción, amén. No hemos empezado. Y estoy haciendo toda esta introducción, hermanos, para que vayamos a Génesis y dice en el verso 1 y 2, capítulo 1, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y esta palabra desordenada es lo opuesto a la palabra griega eirene. Y esto me muestra, hermanos, cuando empezamos a hacer ese escudriñar de la palabra, esa investigación, que Dios en el ADN de la creación tiene el orden, tiene la paz, tiene la armonía. En tu ADN y en mi ADN, hermanos, está escrito la palabra orden. Amén. Porque claro, la tierra, toda la humanidad estaba desordenada y llega el Señor, hermano, a poner orden, a poner eirene en la creación. Entonces, hermano, esta relación me ayudó a entender un panorama más amplio y yo espero que también, hermano, usted le ayude a entender y a ampliar su panorama de lo que es la palabra paz, de la paz que Dios quiere darnos. Como les decía, que no solamente implica ausencia de dificultades o problemas o de conflictos, sino que va más allá. Y es que el Señor quiere poner en orden todo nuestro ser, todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos. Y desde el mismo Génesis, hermano, lo vemos. Desde el mismo Génesis encontramos a Dios ordenando todo, ordenando su creación y poniendo paz. Entonces Dios desde el principio está poniendo y está buscando poner ese orden a esa tierra desordenada. Y mucho más a nuestras vidas, hermano, porque a veces a nosotros nos pasa cuando llegamos al Señor, hermanos, estamos como la tierra en Génesis 1:1, desordenados y vacíos. Amén. Y muchas veces estando dentro de la iglesia, tal vez, conociendo al Señor hace mucho tiempo, pero estamos como la tierra en Génesis 1:2, desordenados y vacíos. Desordenados y vacíos, hermanos. Pero ahí es donde entra el Señor con su paz. Ahí es donde entra Dios, hermanos, y empieza a decirnos, mira, yo quiero poner orden a tu vida. Yo quiero que organices, yo quiero que tú me dejes ordenar tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. En otras palabras, Dios nos quiere llevar al diseño original, hermanos. Al diseño original que el Señor hizo y puso en el Génesis 1:2. Amén. Pero hermano, ¿cuál fue la causa de que ese diseño original se distorsionara? ¿Cuál fue la causa de que el orden y la paz que Dios le dio al hombre y a la mujer fueran arrebatados? ¿Cuál fue la causa, hermano, de que nosotros no vivamos en el perfecto orden que el Señor quiere y que el Señor diseñó desde el principio? ¿Cuál es la causa, hermanos? Romanos. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 12. Que ya el Señor ha empezado a hablar Dios, hermanos. Nos ha empezado a decir, bueno, yo quiero orden en tu vida, pero ¿qué pasa? Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Hermano, el pecado distorsionó el orden. El pecado, hermanos, distorsionó la paz que ya el Señor tenía para nosotros, que el Señor puso en su creación, que el Señor puso en su diseño original. Amén. Estamos aquí, hermanos. El Señor nos muestra a través de la palabra, hermano, que el pecado fue el veneno, hermanos. El pecado fue el veneno que ha hecho que nosotros fuéramos separados de la paz y el orden de Dios. En Romanos también capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, hermanos. Todos nos equivocamos. Desde Adán, hermanos, el sello de Dios, el orden que Dios puso en la creación se distorsionó. Ese orden que Dios puso, hermanos, se dañó a causa de ese veneno. Amén. Pero hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hoy hemos escuchado que muchos buscan diferentes mecanismos para tener paz. Amén. Muchos buscan diferentes mecanismos para encontrar orden. Entonces están en búsqueda de una paz en las naciones, en las ciudades, en los barrios, las familias, los individuos, ¿cierto? Hay una necesidad tan profunda, hermanos, de paz, que hay cualquier cantidad, yo creo que de libros, amén. Libros que hablan de las 5 claves para ser felices. No sé si lo ha visto, hermano. O libros que nos dan los secretos para la paz duradera. O los secretos para vivir en armonía. Así que, hermanos, el hombre, la humanidad ha estado buscando todos esos mecanismos para que haya paz en medio de nosotros, en medio de las familias, en medio de los niños, los jóvenes. Tal vez muchos otros buscan conocer su futuro, si mi futuro será lleno de paz. ¿Será que en mi futuro encontraré la felicidad, la paz? Entonces se van a buscar mecanismos para encontrar y ver ese futuro. Entonces se empieza a leer el tarot, se empieza a leer las cartas, se empiezan a acudir a personas que en teoría tienen la clave para saber si tú vas a ser o no feliz. Hermano, es tanta la necesidad de buscar paz que muchos hacen lo que sea, hermano, para encontrar la paz. Para muchos su paz es estar con la persona de sus sueños. Entonces empiezan a buscar mecanismos. ¿Cómo hago para que esa persona se enamore de mí? ¿Cómo hago para que esa persona no se vaya de mi lado? ¿Cómo hago para que esa persona esté? Y su paz se basa en una persona. Su paz se basa en cómo reacciona el otro. Su paz y su orden se basa en lo que está pasando en el alrededor. Amén. Es como lo que alguna vez les decía, estos mecanismos del clima, se me fue el nombre. Cuando alguien reacciona por el ambiente, cuando alguien cambia porque el ambiente es favorable, entonces yo cambio favorablemente. Si mi ambiente es negativo, entonces mi persona está también negativa. Entonces todo se basa en lo que está pasando en el ambiente. Amén. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que el hombre se ha inventado. Se ha inventado el alcohol para tener un poco de felicidad, para tener un poco de paz. Se ha inventado las drogas para también buscar en algún momento calma, tranquilidad. Tal vez otros basan su paz en la aceptación de otro o de otra persona. Entonces, si mi grupo de amigos no me acepta, perdí la paz. Amén.
Perdí la tranquilidad porque tal vez yo no soy igual que ellos, porque tal vez yo no me emborracho como ellos, porque tal vez yo no consumo las drogas que ellos consumen. Amén. Y muchas veces, tristemente, se cede a esa presión, se cede a la presión del ambiente, porque pensamos que si somos parte de ese ambiente donde pensamos que ellos tienen paz y calma y tranquilidad, nosotros también lo vamos a tener. Hermanos, pero ahí es donde empezamos a distorsionar lo que dice Génesis 1 al 2. Ahí es donde se empieza a distorsionar, hermanos, la creación perfecta de Dios. Porque empezamos a dejar entrar, ¿a quién? Al veneno del pecado. Empezamos a dejar entrar las mentiras del enemigo. Entonces, allí, hermanos, es donde nosotros tenemos que encontrar cuál es la verdadera paz. ¿De dónde realmente proviene la paz? ¿Vendrá del alcohol? ¿Vendrá de mi novio, de mi novia? ¿Vendrá de las drogas? ¿Vendrá de alguna situación externa? ¿De dónde? Entonces muchos, y yo creo que muchos aquí anhelamos conocer una paz verdadera, amén. Conocer una paz que nos llene, conocer una paz, hermanos, que como lo dijo el Señor Jesús, vamos a Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, hermano, y no se deje dormir, amén. Alabe al Señor, hermanos, porque hoy el Señor nos va a presentar su paz. Hoy el Señor nos quiere mostrar la paz verdadera. Juan capítulo 14, verso 27, es correcto. ¿Qué dice, hermanos? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, Jesús sabía que en nuestro diseño original está el orden y está la paz. Y Él sabe que nuestro anhelo, hermanos, es buscarla, buscar esa paz, una paz que satisfaga nuestro ser, que satisfagan lo más íntimo de nuestro ser. Y acá el Señor Jesús dice, mire, yo tengo una paz. Yo tengo una paz que tú no vas a encontrar en ningún lugar. Yo tengo una paz que tú no vas a encontrar en el mundo. Yo tengo una paz que tú no vas a encontrar en ningún lugar. Solamente la encuentras en mí. Y yo te la quiero dar. Y dice, no se turbe vuestro corazón. No entremos en un conflicto. No tengamos miedo. Porque a veces nos da temor, hermanos, la paz del Señor. Y es paradójico, hermanos. ¿Sabe? Yo alguna vez he compartido que cuando yo empecé en los caminos del Señor, a mí me daba mucho temor, hermanos. Y a mí me daba un temor, y el temor que a mí me daba era que a mí me gustara eso. Era paradójico, hermano, yo le he contado en algunas ocasiones que mi temor más, o no de los más grandes, pero una de las cosas que no me dejaba, hermano, avanzar, era que si yo realmente me rendía a los pies del Señor, me terminara gustando. Amén. Me terminara gustando, ¿por qué? Porque yo sabía que tenía que dejar cosas de mi vida pasada, que yo tenía que dejar cosas para realmente encontrar esa paz, y yo no sabía, hermano, si realmente en ese momento era el camino. Y por eso el Señor Jesús, yo pienso que les decía a sus discípulos aquí, les decía, no se turbe vuestro corazón. No tengas miedo, no tengas miedo de buscar la paz en el Señor Jesús. No tengas miedo de realmente rendirte a Él, hermanos. Porque ahí ese miedo, ese temor es el que nos impide avanzar. Es el que nos impide encontrar esa paz verdadera. Amén. Hermano, es digámoslo, tan grande, tan, digamos, tan fuerte ese
eso que el Señor, esa paz que el Señor nos quiere dar, que Él también, el profeta Isaías lo llama el príncipe de paz. En Isaías capítulo 9, verso 6, allí se hace una descripción del Señor Jesús. Amén. Y ahí lo dice, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Él gobierna, hermanos, en la paz que quiere entregarnos. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús en Juan capítulo 14, 27 habla de que mi paz os dejo y mi paz os doy, y que Él no la da como el mundo la da, quiere decir que Él es superior, hermanos, que Él va a un nivel más allá de paz, que Él va más allá de una simple calma o tranquilidad, que Él va más allá simplemente de la ausencia de problemas, de dificultades. Él va más allá, hermanos. Él es superior a eso. Él es superior a cualquier paz que nosotros en el mundo quisiéramos encontrar. Hermano, y esa paz solamente es posible a través de una relación con Él, de una relación profunda con Él. Amén. Hermanos, esa es una paz que no tiene descripción. Esa es una paz, hermano, que usted no la... Yo creo que acá nos pudiéramos quedar hablando sobre la paz que Dios puede ofrecer, pero va más allá de las palabras, hermano. Va más allá porque traspasa nuestro corazón, traspasa nuestro entendimiento. Hermano, en Filipenses, hermano, dele la gloria al Señor, hermanos. Filipenses capítulo 4, verso 7. Mire lo que dice el apóstol: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hará esa paz, hermanos? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, la paz del Señor sobrepasa todo razonamiento, sobrepasa cualquier cosa que nosotros podamos relacionar con la paz. Sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Pero como les decía anteriormente, solamente es posible a través de una relación con Él. Solamente es posible a través de un encuentro con Él. Solamente es posible cuando nosotros realmente le digamos: Señor, he buscado la paz en todo lugar, en toda situación, de cualquier manera, Señor, la he intentado buscar y no la encuentro. Porque muchas veces nosotros, aún estando tal vez dentro de la iglesia, tal vez ya conociendo al Señor, pero a veces no podemos dormir en las noches. Pero a veces los pensamientos no nos dejan tranquilos, pero a veces vienen las situaciones, las enfermedades, y pensamos que la paz se nos va. Y es verdad, hermanos. Muchas veces nosotros, hay tantas situaciones en nuestra vida, tantas cosas, que la paz, hermanos, empieza a ir. Que en las noches ya no conciliamos el sueño, es la medianoche, la 1, las 2, hermanos, y a duras penas podemos pegar los ojos. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está robando la paz y el orden. Hay algo que no nos está dejando que realmente encontremos el verdadero sentimiento de paz que el Señor nos quiere dar al corazón. Y mire que dice que esa paz, hermano, en Filipenses 4:7 dice que esa paz guardará nuestros corazones y también nuestros pensamientos. Eso quiere decir, hermano, que aunque hayan momentos difíciles, aunque hayan tormentas, nosotros vamos a estar confiados. Nuestros pensamientos, hermanos, van a estar tranquilos. Vamos a poder dormir en las noches. Vamos a poder, hermano, tener un corazón en quietud, confiados en que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos va a ayudar y va a estar ahí. Pero, hermanos, tenemos que volver al diseño de la paz y el orden. Definitivamente todos los que estamos aquí, hermanos, necesitamos de esa paz del Señor. Necesitamos de esa paz que sobrepase esos razonamientos, toda explicación lógica. Tal vez la gente
te mira, la gente te ve y te dice, oye, pero tú en esa situación, mira, perdiste el empleo, perdiste el trabajo, estás enfermo, hay situaciones difíciles y tú aún sigues sonriendo y le podamos decir, sí, puedo sonreír porque hay una paz, hermano, en mi corazón, hay una paz en mi vida, hay una paz que va más allá de todo entendimiento y esa es la paz que el Señor quiere entregarnos, hermano, a ti y a mí. Hermano, hoy es difícil ver las noticias, cuando muchas veces uno escucha que alguien que fue exitoso, una persona que tuvo todo humanamente hablando, que humanamente logró los títulos, logró el reconocimiento humano, logró llegar a los escalones más altos de la sociedad, pero aún así no tiene paz. Aún así su paz no está presente. Tanto llega a desesperarse la persona por encontrar paz, hermanos, que su salida es quitarse la vida. Y cuando una persona, yo me imagino, hermano, que está en esa situación, en ese momento, esa persona en lo profundo tal vez busca o piensa en dar paz y orden a su vida. Porque esa persona piensa que al quitarse la vida sus problemas se van a terminar. Esa persona piensa que al huir de todas las situaciones que está atravesando y al tomar un revólver en su mano y apuntarla a su cabeza y jalar el gatillo, piensa que ahí, luego de jalar el gatillo, vendrá la paz. Amén. Hermano, usted se ha preguntado cuando en los lugares donde se hacen en las funerarias, amén, y hay un letrero que está el nombre de la persona y dice fulanito de tal, descansa en la paz del Señor, descansa en la paz de Dios. Hermanos, cuando uno se pone a mirar y analizar, y si la persona, hermano, realmente, ¿será que esa persona murió en la paz de Dios? ¿Será que esa persona descansa en la paz de Dios? Pues no lo sabemos, ¿cierto? Algunos pueden morir con Cristo en su corazón. Algunos pueden haber dicho y haber reconocido al Señor como su Salvador, como su Señor. Y puede que esa frase sea real en ellos. Pero en muchas ocasiones, hermanos, esa frase no refleja la realidad de la eternidad de esa persona. Muchas veces esa frase, hermano, es una frase más como de tradición, pero realmente estará descansando en paz. Tal vez una persona que toma esa decisión, hermano, de huir de sus problemas y quitarse la vida, tal vez es posible que esté en paz. Difícil, amén, difícil. Yo no me atrevo a juzgar porque alguien en algún momento puede que lo haga y no sabe si quedó vivo y pudo haber clamado a Dios, no se sabe, hermanos. Pero en la mayoría de los casos, una persona que jala el gatillo después de tomar esa decisión, jala su gatillo en su cabeza, hermano, y dispara un arma, no tiene conciencia, ya no va a poder hacer nada, ya no va a poder decir, ¿por qué, Señor, perdóname? No. Amén. Hermanos, y ellos pensaban en ese momento que iban a encontrar la paz, que huir de su situación, de su problema, esa era la salida y que iban a encontrar paz. Hermanos, pero la verdad es que la paz de Dios la podemos encontrar aquí primero, hermanos. La paz del Señor la encontramos cuando tomamos decisiones, cuando conscientemente nosotros le decimos, Señor, ya he intentado buscar paz por muchos métodos, desde mi misma fuerza he querido hacerlo, pero no lo he encontrado. Señor, ayúdame. Señor, haz algo conmigo. Pero hermanos, ¿cómo vamos a encontrar esa paz?
Hay un momento en nuestra vida, hermanos, que nosotros tenemos que hacer un alto en el camino. Llega un momento en nuestra vida, hermanos, en nuestra historia en la que tenemos que parar y hacer un alto y decirle: Señor, ¿por qué no puedo dormir en las noches? Dios, ¿por qué estoy en depresión? Señor, ¿por qué esta situación ya no me deja? ¿Por qué en las noches ya no tengo paz? Muchas personas con las que yo he hablado, hermano, que el Señor me ha concedido tal vez aconsejar, muchos jóvenes, me decían eso. Es que yo tengo todo, yo en mi vida lo tengo todo. Yo en mi casa lo tengo todo, a mí no me falta nada. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me falta? La tranquilidad. A mí me falta la paz en mi corazón. Yo puedo ser la persona más exitosa. Yo puedo ser el joven más apuesto, la señorita más apuesta, si se pudiera decir apuesta, o la persona más popular. Pero a mí hay algo en mi corazón que aún no he podido llenar. Aún ahí hay un vacío allí que yo no he podido llenar. Y las personas muchas veces buscamos pagar un precio por esa paz. Amén. Muchos les toca pagar una cantidad de escoltas, ¿cierto? Muchos les toca pagar unos tratamientos, unos medicamentos, porque esa es la única forma de tener quietud en su pensamiento, en su corazón. Pero hermanos, hay un alto que nosotros debemos hacer, un stop en el camino. Amén. Tenemos que parar y volver a ese diseño original. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 13, hermanos, y dice algo bien hermoso. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué tremendo, hermano, porque Él es nuestra paz. Ahí dice, Él es nuestra paz, no son las circunstancias externas, no son las opiniones de los demás, no son las pastillas, no es nada de eso. El Señor Jesús es nuestra paz. Dice el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué hermoso, hermanos, porque esto hermanos es como que el Señor Jesús firma la paz, intercede por nosotros y toma y firma la paz entre Dios y la humanidad, entre nosotros y Él, firma la paz. Dice que habían dos pueblos, hermano. Antes, por la ley habían dos pueblos, el pueblo que era el pueblo de Dios, digamos el pueblo judío, y el pueblo gentil, que éramos nosotros. El pueblo gentil se refiere a los que no son judíos de sangre, que somos nosotros, amén. Pero hermano, para el Señor Jesús no hubo problema con eso. Él se entregó, hermano, Él entregó su sangre para unirnos en un solo pueblo, para firmar la paz, hermanos. La paz que el pecado destruyó. La paz que el pecado, hermanos, rompió. Antes había un orden, hermanos, en la creación. Antes había una paz perfecta, pero el pecado, nuestro pecado, hermanos, destruyó esa paz. Amén. En Colosenses, hermanos, dele la honra al Señor, hermano, porque hoy el Señor está firmando la paz con alguien. Hoy el Señor quiere firmar la paz contigo, amigo que nos visitas. Colosenses capítulo 2, verso 13.
Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Yo no sé si usted se alegra, hermano. Yo no sé si usted le da la gloria a Dios, porque él perdonó tu pecado y mi pecado. Hermano, y en el verso 14 había un acta, hermano. Había un acta, hermano, que nos separaba, un acta que decía, yo no tengo la paz con él, yo no tengo la paz con la humanidad. Pero dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, hermano. Clavándola allí, en esa cruz. Clavándola en medio del madero, hermanos. Hermano, es que como dijo alguien una vez, y esto me impresionó, que hermano, para Dios, o más bien para nosotros, unos clavos en nuestras manos, ¿cuánto valen unos clavos en nuestras manos? ¿100 pesos? ¿200 pesos? Unos clavos en nuestras manos, ¿qué valen? No valen nada, 200 pesos. Pero unos clavos en las manos del Señor, unos clavos en las manos de Dios, hermano, valió nuestra salvación, significó, hermano, nuestra redención. Esos clavos en las manos del Señor valen mucho, valen nuestra vida. Ese madero, esa cruz, hermano, ¿cuánto puede valer esa cruz? Pero cuando el Señor abrazó esa cruz, hermano, tomó un valor eterno. Tomó un valor, hermano, que nos perdonó, que nos limpió, que anuló el acta de los decretos que nos era contrario, hermano, que nos era adverso. Porque en las manos de Dios las cosas toman un mayor valor, hermano. En las manos del Señor, tu vida y mi vida toman un valor mayor, un valor eterno. Tal vez para muchos tu vida no valga nada, tu vida no vale, tú eres un cero a la izquierda, tú no vales tal vez para el mundo, para la sociedad, pero para el Señor, hermano, yo te digo que tú vales mucho, que tú vales su sangre, que el precio de nuestra paz fue su sangre. El precio, hermano, el alto precio que el Señor está pagando, que el Señor pagó, hermano, porque Él lo pagó una sola vez. Ese alto precio que el Señor pagó para que nosotros encontráramos la paz y que se anulara el decreto de muerte, hermano. Porque déjame decirte algo, tú y yo teníamos una hoja firmada que tenía una sentencia de muerte. Tú y yo teníamos una hoja firmada que decía nuestro juicio era la muerte. Nuestro juicio, hermanos, no era nada bueno. No había esperanza para ti ni para mí. ¿Sabes cuándo llegó la esperanza? Cuando el Señor Jesús decidió bajar de su trono, abrazarse a esa cruz, hermano, y que los clavos le atravesaran sus manos. Ahí, hermano, comenzó. Por eso es que la humanidad, hermano, es antes una y después de Jesús. Por eso es que tú en las fechas encuentras antes de Cristo y después de Cristo. Amén. ¿Sabe, hermanos? Para mí el antes de Cristo y el después de Cristo fue hace 12 años. Para mí el después de Cristo comenzó hace 12 años. Cuando realmente reconocí a Dios, reconocí al Señor Jesús como el que pagó el precio por mí, como el que pagó el precio con su sangre. Y para muchos también hoy puede ser ese después de Cristo. Para muchos también puede ser hoy la oportunidad que el Señor quiere de cambiar nuestra historia. Así como lo cambió con la humanidad, también puede ser hoy la oportunidad que el Señor tiene para nosotros de cambiar ese decreto, de cambiar el rumbo de nuestra vida. Y no solamente es el rumbo de nuestra vida aquí en la tierra, sino de nuestra eternidad,
de lo que va a pasar luego de que nosotros partamos de esta tierra, amén. De lo que va a ocurrir luego de que nosotros partamos de aquí. Hermano, y en el verso también 15 de Colosenses dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, el Señor ya triunfó por ti y por mí. El Señor ya encontró por nosotros, hermanos, ya encontró por nosotros ese precio que debíamos pagar. Él exhibió públicamente, hermano, allí en la cruz. Exhibió esos poderes de las tinieblas. Los exhibió, les mostró, tomó esos clavos que fueron clavados en sus muñecas, en sus manos. Y con eso, hermano, nos hizo libres. Con eso trajo libertad. Pero, hermanos, ¿y cuál puede ser ahora el siguiente paso? Sí, ya hemos visto que el alto precio que el Señor pagó por nosotros fue un precio de sangre. Fue un precio, hermano, para buscar nuestra paz, para buscar el orden en nuestra vida. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? ¿Qué hay que hacer ahora, hermanos? Vamos a Job. Job capítulo 22, y alabe al Señor, hermanos. Señor, aquí estamos entendiendo que tú has traído paz, Señor. Padre, entendiendo que tú has sido bueno. Padre, háblanos. Señor, ayúdanos. ¿Cuál es el siguiente paso, Dios? Job capítulo 22, verso 21 dice: vuelve ahora en amistad con Él, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, hermano. Aquí el Señor quiere que alguien vuelva en amistad con Él. Aquí el Señor quiere que la iglesia del Olarte esté en una amistad continua con Él. ¿Por qué? Porque tendremos paz. Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra. Necesitamos urgentemente, hermanos, buscar la amistad con Dios. Necesitamos urgentemente buscar la amistad con Él. Aceptar que hemos estado buscando la paz y el orden en nuestra vida en lugares equivocados. Hemos estado pensando que alejados de Dios podremos dormir tranquilos. Que yo me tomo esa cápsula, me tomo esas pastillas y voy a dormir tranquilo en las noches. Sí, puede que duermas la primera y la segunda noche, pero en la tercera noche, si no te la sigues tomando, entonces no va a haber paz en tu corazón, no va a haber paz en tu mente, y vamos a estar dependiendo de lo externo. Vamos a estar dependiendo de volvernos adictos a esas pastas para dormir. Estamos pensando en cómo vamos a pagar esas deudas, cómo vamos a salir de esa situación, de ese problema, de esa decepción, de esa ofensa. Y nos pasamos el tiempo pensando: ¿y cómo lo voy a encontrar? Pero ¿por qué? Dios, háblame. Le hemos dicho: Dios, háblame, ¿cómo lo voy a encontrar? Hermano, aquí está la respuesta. Tú has estado diciéndole: Dios, dame la paz que no he tenido en años. La respuesta es: vuelve ahora en amistad con Él. Vuelve ahora en amistad conmigo, dice el Señor. Yo quiero tener compañerismo contigo. Yo quiero que yo sea el centro, dice Dios, de tu corazón, de tus motivaciones. Yo quiero ser el centro de tu vida. Yo quiero sentarme en el trono de tu vida. Quita los demás dioses que no sirven. Quita los otros dioses. Yo quiero tener amistad contigo. Y cuando tengas amistad conmigo, dice el Señor, tendrás paz. Cuando tengas amistad conmigo, empezarán las cosas a venir mejor. No quiere decir que los problemas se acaben. Yo siempre reitero esto: la vida cristiana no es una vida que no tenga problemas, que no tenga situaciones difíciles, que no vaya a venir la enfermedad. Sí, puede venir, pero cuando venga, hermanos,
cuando venga esa situación, la amistad con Dios hará que nosotros veamos la situación de otra manera. La amistad con Dios hará que nosotros veamos la situación, la decepción, el engaño como una oportunidad de Dios. Yo pienso, hermanos, que muchas veces Dios permite todo eso por la amistad que Él quiere tener con nosotros. Hermano, Dios está desesperado por tener amistad con nosotros. Dios está desesperado por entrar en amistad contigo y conmigo. Hermano, usted se imagina al Rey del universo, el Rey de la tierra, el Rey que lo creó todo, las galaxias, el universo, pensando en tener amistad contigo, pensando en tener una amistad íntima con nosotros. Hermano, eso no tiene razón, eso no tiene lógica humana, pero en la lógica de Dios sí la tiene, porque su amistad es lo que quiere que nosotros tengamos para ahí sí tener paz. No son las pastillas, no son los amigos, ni siquiera es la familia, hermanos. Aunque nuestra familia sea muy cercana, ni siquiera es nuestra esposa o el esposo o nuestros padres. Más allá de eso, la paz verdadera viene de la amistad con Dios. De la amistad con Dios. Hermanos, en esta corta reflexión, el Señor también habló a mi vida. El Señor también habló a mi corazón. Y el Señor, a pesar de que yo lleve mucho tiempo aquí, Él me sigue recordando: vuelve ahora en amistad conmigo. Vuelve ahora en amistad conmigo. Y no solamente me lo está diciendo a mí, también se lo está diciendo a alguien que está en este lugar. También se lo está diciendo a la iglesia del Olarte. Te vendrá bien si hay amistad conmigo. Hermanos, y ya para terminar, me gustaría que nos pusiéramos en pie.